en el orden de los microamperes, ¿no? Sí. Pero nosotros nomás queremos el valor, pero a veces hay señales que, como esta que le digo que proporciona un sensor, pues es que es importante que la podamos amplificar para poderla de alguna manera, pues tratar de manera, pues analógica o digital, ¿no? Y a veces es necesario amplificarla a un valor que la podemos, que la podamos, pues eso, manipular o tratar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues amplificar señales pequeñas, ¿no? Sí. Y entonces podemos, a esto se le conoce como la ganancia, ¿sí? Y entonces este aspecto que estamos hablando de la ganancia, pues la podemos representar matemáticamente, ¿sí? Y puede ser una ganancia de voltaje, ¿sí? Puede ser una ganancia de corriente, puede ser una ganancia de potencia, y ahorita que puse esta de corriente, pues ya se imaginarán, ¿sí? Acabo de mencionar algo que dije, el transistor es un dispositivo electrónico que tiene ganancia de corriente, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues entonces el transistor lo podemos utilizar para poder tener una ganancia, ¿sí? Y matemáticamente también lo podemos calcular, que pues es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de estas clases, pero que ahorita, por ejemplo, lo que queremos es ubicarnos a qué se refiere con esta cuestión de la amplificación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Aumentar, agrandar, amplificar señales que son pequeñas, que sus características son pequeñas y que pues, necesitamos amplificarlas a lo mejor 10 veces, 20, 30, ¿sí? Y que en base a los circuitos que vamos a estar revisando, y también en base a los elementos de polarización y a los elementos de complementarios resistivos e inclusive capacitivos, pues poder tener una ganancia considerable, pues para poder, pues inclusive hasta para observarla, ¿no? Sí, es muy pequeña, bueno, la quiero observar, no la quiero tratar, ¿no? Que la quiero meter a un, no sé, a un acondicionamiento de señal. Y entonces, pues si lo vemos por así un bloque, ¿qué es la amplificación? Pues la amplificación, dentro de lo que es aquí el amplificador, pues vamos a tener un circuito que va a estar formado por varios elementos que nos va a permitir obtener una ganancia que puede ser de corriente, que puede ser pues de voltaje, ¿no? Y que en nuestro caso, pues el elemento discreto que nosotros vamos a utilizar, pues es el dispositivo semiconductor que vamos a utilizar, pues en este caso, pues es un transistor, ¿no? Y también vamos a ver que las configuraciones que ya revisamos anteriormente, pues algunas las vamos a ocupar para realizar esta amplificación. ¿Okay? Entonces, pues, circuitos electrónicos, sí, pues son capaces de hacer esta función de amplificación, pues ya vimos por qué, ¿sí? Porque las señales, debido a lo mejor la naturaleza del dispositivo que la generó, pues la genera pues muy pequeña, entonces a veces es necesario amplificarla, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar estudiando estos circuitos de amplificación con diferentes configuraciones, pues para ver cómo es cada configuración con respecto a la amplificación. Habrá algunas que a lo mejor me den más amplificación, otras que, este, que no tanto, y también pues ver, ¿no? ¿Puedo amplificar una vez? Ah, pues sí. ¿Puedo amplificar más? Otra vez, hagan de cuenta, ¿puedo poner una etapa de amplificadora? No, pues que si ya amplifiqué, imagínense, 100 veces. Y si yo la quiero amplificar otras 100 veces, pues tendría que poner otra etapa. O sea, esto es posible. Es posible que ponga, sí, que amplifique una vez y luego la señal de salida se convierte en entrada de otro amplificador y amplificador. Sí, también son cosas que también vamos a ir revisando, ¿no? Pero pues desde luego que no tampoco es, no todo se escucha muy bonito, que amplificamos y todo eso, y pues qué bien, ¿no? Pero también hay que ver que se pueden presentar situaciones en la amplificación que de alguna manera podrían afectar a la señal, ¿sí? Por ejemplo, un exceso de amplificación, una distorsión y varias cosas que se podrían presentar que de alguna manera podrían modificar la forma de onda de salida, ¿ok? Entonces vamos a ver, y aquí está pues precisamente pues un circuito que de alguna manera podríamos utilizar para hacer amplificación, ¿no? Y en el cual pues incluye pues esto que les comentaba, ¿no? Pues
principal, que pues es el transistor, del cual pues, necesitamos ver eso que ahorita también me preguntaron, ¿qué transistor vas a poner? ¿Qué beta tiene? ¿Sí? Y luego pues ver cómo lo voy a polarizar, ¿no? Y luego pues ver la señal de entrada, ¿no? Esto que ven aquí me representa como la señal de entrada. Y esa señal de entrada no es constante, es una señal que tiene características de ser pequeña y también variante con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Y pues también los elementos complementarios, ¿no? Que es, en este caso es el resistor de base, la resistencia de colector y la resistencia de emisor, ¿no? Y entonces ahorita que están viendo este ejercicio lo anotan porque lo van a hacer de práctica para, pues el día que les nos toca la práctica, ¿ok? Entonces, si quieren vayan anotando o tómenle una captura y entonces lo van a hacer. ¿Y qué es lo que van a hacer de ese circuito? Pues lo que estamos mencionando ahorita, ¿sí? Queremos conocer esto, su recta de carga y su punto de operación. Y ahorita que estamos hablando del punto de operación, de este circuito en específico, queremos saber dónde está. ¿Por qué? Pues porque ese circuito lo estaríamos contemplando para, dependiendo de dónde esté situado, utilizarlo en una, aplicación de amplificación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a su actividad? ¿Sí? Esta imagen, pues propiamente, pues, pues nos está mostrando, ¿verdad? Lo que deberían de obtener y que ya lo han obtenido y que ahorita lo estamos volviendo a repetir. ¿Por qué? Pues porque otra vez lo vamos a volver a ocupar. ¿Okay? Entonces, aquí está el ejercicio. Me dicen cuando ya lo hayan anotado para continuar con las diapositivas. Me avisan, compañeros, déjenme, que alguien me manda un mensaje. ¿Alguien de ustedes me mandó un mensaje, muchachos? ¿Muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, se Sí, de que te ausentaste, ¿verdad? Sí, ahorita lo estoy viendo. Sí, claro, ahorita al final de la clase nos quedamos un momento para revisar, ¿en qué práctica vas, compañero? Compañero, ¿sí me escuchaste? Profe, ¿qué se va a necesitar para este ejercicio? ¿Qué es lo que va a pedir la práctica? ¿Qué es lo que van a pedir? Vamos a ponerle aquí de una vez. Más que, ¿qué van a hacer? Van a hacer la simulación. Bueno, primero van a hacer los cálculos. ¿Vale? Y luego cuando terminen de hacer los cálculos, de ese acuérdense que los hacen en su libreta y le toman una imagen y lo suben ahí en su práctica. Y luego van a hacer la simulación, ¿no? Y luego ya, ¿qué más van a agregarle? La gráfica. La que tiene que llevar la gráfica, pues tiene que llevar el punto Q, el punto de operación, ¿sí? Y la recta. O sea, ¿cómo les debe de quedar? Les debe de quedar así. ¿Por qué? Porque queremos ver si el punto de operación está dentro de la región que nos interesa, que es la región activa, porque esta es la región donde vamos a estar ocupando el transistor para realizar la amplificación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas?
Muchachos, muchachas, ¿sí me escuchan? Sí, profe, está Mi bien. duda ya quedó clara, profe. ¿Sí? ¿Me puede regresar la Ah, otra ok. página? ¿Listo, muchachos? Profe, ¿qué dice detrás de la figura? Y recta de K. La recta de carga, compañero. Recta de K. Profe, en la figura, ¿qué es ese el círculo con? El círculo es la señal, compañero. De hecho, La señal. ahorita vamos a ver, de este circuito queremos ver el punto de operación en la recta de carga. Y del circuito que vamos a ver ahorita enseguida, ya vamos a ver algunas características, como por ejemplo, cuánta ganancia tiene. Entonces, primero queremos saber en dónde estamos, y luego ya después, ahora sí, saber cuánta ganancia tiene. Y luego, ¿qué más necesitamos saber? ¿Qué características tiene la señal de entrada? ¿Sí? O sea, la señal que vamos a amplificar. Si es de milivolts, ¿sí? De microvolts, o sea, qué tamaño tiene. ¿Sí? Y luego ya en base a la ganancia, pues determinar pues cuánto la amplifiqué, ¿no? Bueno, que propiamente el valor de la amplificación es la ganancia, ¿no? Que pueden ser 200, que pueden ser 300, si te fijas, pues es considerable, ¿no? La amplificación, pero muy probablemente puede que se presente la situación de que no sea suficiente y entonces tendría que recurrir a alguna otra etapa que me permita generar alguna segunda amplificación. ¿Ok? Sí, profe. ¿Y qué símbolo tiene? ¿Qué El símbolo? delta B sub. El delta, a ver, déjame ver, mira, este es el voltaje, la resistencia de colector, de emisor, la de base, este es el BBB, este vale 3 volts, mira, vale 3 volts, el beta, el BF, es la beta es de 200, y nos dice que la unión base emisor, acuérdate que la unión base vale 0.7. Profe, Sí, bueno, ya ve que había dejado que con el transistor el 547, sí, bueno, ya investigué y aclaramos, según la... No, sí, pero lo que pasa es que ya casi acabó la práctica y había investigado y la beta de ese era de 110 y lo dejo así, ¿hay algún sí, problema? no hay problema, pues le puedes poner 110, 115, o sea, nada más lo que sí es que teóricamente, pues calcúlala y luego ya después en el circuito mídela, pero con la beta que consideraste. Pues va a haber alguna Ah, variación, sí, ¿no? Va a haber alguna variación, pero pues esa es la idea, ¿no? Que a ver cuánto, pero sí vas a ver que sí se va a amplificar. Sí, pues bastante, ¿no? sale, gracias. Ok, bueno, entonces, vamos a continuar con esta parte. Y precisamente es eso que les estoy comentando, ¿no? Luego podemos pensar, bueno, pero ¿cómo amplifica? ¿Para qué me sirve la recta de carga? ¿Por qué necesito saber el punto de trabajo? Bueno, es importante conocerlo porque imagínense que mi punto de trabajo no estuviera aquí, que estuviera acá, vamos a dibujarlo. Imagínense que el punto de trabajo estuviera acá. Entonces no sería un punto que sería correcto utilizar para esta aplicación.
Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues me tendría que regresar aquí al circuito y volverlo pues a rediseñar. Cosa que ya hicimos, si recuerdan, bueno, pues muevo aquí, muevo acá. ¿Sí? Necesito ubicar qué necesito mover para poder hacer que este punto de estar aquí se meta para acá. O que si está acá, pues se meta, ¿no? ¿Sí? También hay que ubicar la recta de carga, porque la recta de carga puede que la tenga ahí, pero ¿qué pasa si la tengo aquí? Entonces, si se fijan, si yo quiero amplificar, pues esa recta de carga, si comparo las dos, pues acá puedo amplificar más, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo más espacio. ¿Sí? Si estoy aquí, imagínense, pues no, aunque esté en medio, dice, no, pero es que la verdad, como que el circuito necesita ser modificado para que en vez de estar aquí, entonces pues yo creo que acá, entonces tu punto esté de este lado. ¿Okay? ¿Sí se entiende, muchachos? ¿Sí me escucharon, muchachos, muchachas? Sí, profe. Sí, entonces por eso les digo que sí, y sí, pues sí es importante de pronto fijarnos. Y entonces, si me regreso a la diapositiva que estábamos observando, entonces ya me ubico que la amplificación y esto que nos dice los márgenes dinámicos, lo que ustedes van a hacer, esto sería la recta de carga estática. Y aquí está mi punto. Ok, no, pues está bien. Pero ¿qué crees? Ahora sí ya le voy a meter una señal que voy a amplificar. Ok, ya sé que estoy aquí. Y entonces, ¿pero cómo amplifica? Bueno, pues se supone que aquí entrega la señal y veo qué características tiene el punto de operación y la recta de carga, ¿sí? Porque aparte puedo tener varias pendientes, ¿sí? Y entonces observo, en base a los cálculos y las características del circuito, cuánto sería la amplificación, ¿no? Y si se fijan, pues la forma de entrada, pues aquí la representan con una forma de onda de tipo sinusoidal, ¿verdad? ¿Sí? Que está variando con respecto al tiempo. Hace una representación de una forma de una senoidal, ¿no? Pero eso, si se fijan, el punto de operación estaría, por así decirlo, estaría moviéndose, así, vamos a ponerlo. Cuando se está llevando a cabo la amplificación, el punto de operación se estaría moviendo, ¿sí? Se estaría moviendo. Y se estaría moviendo y entonces hagan de cuenta que daría por resultado, ¿sí? Pues esta sería la forma de onda de salida. ¿Qué es lo que me interesaría saber? Pues la ganancia, comparar la entrada con respecto a la salida, ¿sí? Porque es igualita, pues muy probablemente no, ¿sí? Puede que haya alguna variación con respecto, comparando la señal de entrada con respecto a la señal de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, pues era la recta de carga estaba estática, ¿sí? Pero aquí no, aquí ya tiene márgenes dinámicos y necesito que esos márgenes, pues sean considerables, ¿no? ¿Qué tal si que la considero acá, miren? ¿Sí? Entonces mi margen, pues puede ser más amplio, lo que de alguna manera me podría ayudar en esta cuestión de la amplificación, ¿ok? ¿Sí, muchachos? Muchachos, muchachas. Sí, profe. Sí. Ok, entonces el punto de trabajo, cuando hablamos de la amplificación, pues es muy importante, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues eso de alguna manera, pues ya vimos, ¿no? Que nos va a permitir ubicarnos en dónde estamos, ¿sí? Y pues en base a eso, pues poder hacer las correcciones, ¿no? Este circuito que les dejé, pues la idea es eso, si está dentro, ¿sí? Muy probablemente sí va a estar adentro, ¿no? Pero si no está dentro, pues bueno, si no así lo grafican, ya si no mañana les indico qué haríamos más con él. Y entonces pues aquí tendríamos, miren, esto que vimos aquí, señal de entrada y amplificada, pues aquí tenemos un amplificador lineal, ¿sí? Con el cual pues estamos haciendo eso y nos dice algo muy importante. Está amplificando una señal sin distorsión. ¿Por qué? Pues porque está ahí, ¿va? ¿Sí? Imagínense si este punto de operación, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Imagínense que este punto de operación está
como les mencionaba, que estuviera aquí arriba. Déjenlo quito porque imagínense que el punto de operación estuviera aquí, ¿sí? Entonces imagínense que esta entra acá arriba, ¿sí? Entonces muy probablemente puedo tener algún tipo de distorsión por corte, o si estuviera acá abajo, podría tener algún tipo perdón, por saturación, era acá arriba, o por algún tipo de distorsión relacionada con la región de corte. ¿Ok? Y entonces pues me regreso a la diapositiva y me dice, mira, este circuito, bueno, no tiene valores, pero nos dice, mira, ya con unos valores, ¿sí?, adecuados, pues me daría una señal sin distorsión. Señal que, pues bueno, pues vemos aquí, mira, si se acuerdan del círculo, me dijo el compañero, y ese círculo que da, bueno, es un círculo donde dice que, bueno, representa una señal de entrada que aquí está, ¿sí?, que tiene características como las que ya mencionamos, una señal pequeña, ¿sí?, que señal que voy a amplificar, que entra aquí al circuito, y entonces voy a poder observar que mi salida, pues tiene ciertas características de amplificación, ¿no? Es lo único, pues no solamente amplifica, ¿no? De pronto hay que ver si es igualita, ¿sí? Pues debe de ser muy similar, pero puede que haya algún cambio, ¿no? Cambio que pues, ahorita más adelante vamos a ver, y que está relacionado con el desfase. Que bueno, de hecho eso es lo que va a suceder, ¿sí? Va a ocurrir un desfase en la señal de salida con respecto pues a la señal de entrada. ¿Ok? Y aquí está, miren. Entonces, les acabo de decir eso del punto de operación. Entonces, sí, nos dice, este circuito pues está bien a todo dar, ¿no? Pero si estoy acá arriba, o si estoy acá abajo, ¿sí? Y si no, pues tendríamos que hacer los ajustes, ¿no? Para poder ubicar un centro de operación que de alguna manera pues me dé un margen considerable pues para poder realizar esta amplificación. No es lo único, si el punto de operación puede estar aquí. Lo que pasa si me excedo en la amplificación, esta amplificaría y tendría inclusive distorsión por ambos lados. ¿Por qué? Pues porque mi amplificación y no es tanto que sea grande, sino que dices, no, es que la señal que estás entrando ya tiene un valor considerable. Entonces, esta señal ya tiene un valor considerable y al momento de amplificarla, pues es lógico que dependiendo de la ganancia del circuito, pues también puede que presentes algún tipo de distorsión por ambos lados o por uno de los lados. ¿Okay? Y entonces pues vamos a ver este circuito. Este circuito se le llama configuración de polarización fija en emisor común, ¿no? Entonces, de este circuito, pues le vamos a poner pues vemos algunas características como por ejemplo, dentro de las cosas que vamos a calcular es la impedancia de entrada, la impedancia de salida, el voltaje de alimentación y algunos capacitores de acoplamiento. La señal de entrada, pues aquí nos indica que aquí es la entrada y esta sería pues, propiamente la salida, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculamos la ganancia de este circuito con esta configuración de polarización fija en emisor común? Pues entonces, a partir de la ganancia, ¿sí? Me dice que la ganancia es igual al voltaje de salida con respecto a la entrada, ¿no? Y Dios dice, ¿cómo lo calculo? Bueno, lo calculo con esta fórmula que me relaciona el resistor de colector entre un resistor, ¿sí?, que aquí lo podemos calcular con esta fórmula, ¿sí?, y una RE y un RO, no, el RO no lo dan y el RE con este 26.000 entre I, ¿no? ¿Sí? También podemos calcular la ganancia de esta manera, ¿no? RC entre RE, ¿no? En el caso de este signo que nos está mencionando aquí la fórmula, pues lo que nos dice es eso que les decía con respecto a que la señal de entrada pues es amplificada, pero es desfasada, ¿no? Entonces ese signo menos nos dice que la señal tiene un nivel de desfasamiento. ¿Ok?
¿Sí, muchachos? Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, entonces y es esto precisamente lo que les comentaba, ¿no? La relación de fase, ¿no? Entonces, el signo negativo de la ganancia en la ecuación, pues nos dice que hay un desfasamiento de 180 grados entre, comparando ambas señales, en la entrada y la salida, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que sucede, ¿no? Aquí ya lo vemos en la imagen, pues la entrada, ¿sí? Aquí nos resalta el ciclo positivo y nos dice que en la salida lo tendríamos invertido o desfasado, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí nos está indicando cómo estaría la posición de cada uno pues, la posición de cada uno de los niveles de tensión que estarían entrando, ¿no? Y otra vez, pues la representación es de una señal senoidal, ¿no? Pero la salida, aquí pues realmente la señal de entrada, pues si tuviéramos la oportunidad de dibujarla, pues hagan de cuenta que puede ser pues variante, ¿no? Puede tener pulsos altos, pulsos pequeños y luego moverse a negativo y así, ¿no? Y eso pues se tendría que ver a la salida, pero de una manera desfasada. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio en donde pues queremos saber eso, precisamente la ganancia, y nos dice que determinemos impedancias de entrada, de salida y pues el factor que nos interesa más, que en este caso pues es propiamente la ganancia, ¿no? Este circuito tiene una fuente de 12, un resistor de base de 470K, 3K en el colector, me dice que tiene una beta de 100, tiene un RO de 50 y unos capacitores de acoplamiento de 10 microfaradios, y pues lo que nos pide calcular es pues son estos valores, ¿no? Pues esto lo vamos a quitar. Y entonces, pues determinen los valores con qué, con las fórmulas. Entonces, si quieren, anoten el ejercicio y me avisan para moverme otra vez a las fórmulas. Me avisan, muchachos. ¿Ya notaron el ejercicio, muchachos? Sí, profe. Sí, porque me muevo a las fórmulas. Por favor. Listo, vamos. Aquí está.
Ok, hay algo que necesito comentarles en la fórmula. En la fórmula, si se fijan, necesitamos la corriente de emisor. Y acuérdense que la corriente de emisor es aproximadamente la corriente de colector, ¿verdad? Por lo tanto, pueden calcular la corriente de colector y pues esa sería prácticamente la corriente de emisor que necesitan en esta fórmula para obtener RE. ¿Por qué? Porque la ocupan acá arriba. ¿Sí? RO ya no la da y RC ya la tenemos, pero RE no. ¿Sí? Y entonces para calcular esta RE sí necesito la corriente de emisor. ¿Vale? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues acuérdense, pueden hacer, tienen que hacer el análisis el análisis de CD para obtener, pues, propiamente esta corriente. ¿Sí? Que por cierto también tienen la beta. ¿La beta de cuánto es? La beta es de 100. ¿Ok? ¿Se entendió? Muchachos, ¿sí me escucharon? Ok, no está en el ejercicio.
Pues, ¿cómo van, muchachos? ¿Ya encontraron la corriente de colector? Muchachos, ¿ya encontraron la corriente de colector? Yo no, profe. ¿No? ¿Alguien sabe cómo calcular la corriente de colector? ¿Alguien ya lo hizo? Ok, si se fijan acá, y si nos vamos al circuito, tenemos BCC, nos vamos a ir por el lado de la base, tenemos BCC, tenemos IB y tenemos la unión, pues aquí, pues nada más ponemos así, ¿verdad? BCC, vamos a ponerlo esto más grande, está muy chiquito, y entonces pues ponemos BSC, luego sería eso menos, y sería IB, RB, menos el voltaje de la base emisor. Profe, pero ese no es el del ejercicio, ¿sí? Sí, es sí, mira, aquí está. Sí, o sea, estoy sacando la ecuación. Ah, ok, ok. Entonces, vamos a tomarla. Es que estoy en la diapositiva de las fórmulas, compañero. Pero las podemos abonar aquí, mira. Ahí está. Ese es por este lado. Y luego, pues de aquí despejamos el IB. ¿verdad? IB es igual a BSC menos base emisor. Y eso todo es entre la resistencia de emisor. Y ahora sí, ¿cuánto les damos, muchachos? Déjenme ver, creo que ya se va a cortar, Creo que ya se va a cortar. Bueno, pues todavía falta en lo que calculan ese y ahorita ya nos cambiamos. ¿Cuánto les queda el IB, muchachos? Y aquí es RB, por cierto. Así ya está bien. Muchachos. .0.024, profe. 0.024. ¿Qué son amperes? Milis, ¿no? ¿Son milis? Sí, creo que sí. Entonces vamos a ponerle que dice el compañero que es milis. Entonces se fijan aquí, el IC es igual a la beta por el IB. Ahora sí, ¿verdad? Y entonces tenemos, pues es 100 por 0.024 miliamperes. Y pues se convierte en 2.4 miliamperes, ¿verdad? 2.4 miliamperes. ¿Ah? Y eso pues es prácticamente IE,
que es el que ustedes necesitan, nomás que ya lo pongo con la letra mayúscula, pues es 2.4. Y ahora sí, ya pueden sustituir y ya me pueden decir cuánto vale la ganancia de entrada y la ganancia de salida. ¿Sí? Ya tienen las fórmulas, me desconecto y nos volvemos a meter, ¿sale? Me desconecto, muchachos, y nos volvemos a...
Listo, muchachos, ¿cómo van? Ya casi ya se va a terminar la clase, muchachos. Muchachos, ¿sí me escuchan? Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, yo me quedé donde usted. Ok, bueno, entonces ya calculamos la corriente de emisor, que es 2.4, ¿no? Entonces ya nada más terminen de calcular la ganancia. Terminen de calcular la ganancia. Y yo creo que mañana continuamos. Entonces terminen de calcular la ganancia y las impedancias de entrada y de salida, que pues es lo único que falta, ¿ok? ¿Sí, muchachos? ¿Sí me escucharon? Juan de Dios, Axel, Iván, Alejandra, Juan Pablo, Roberto, Lomelí. ¿Sí me escucharon, muchachos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces pues prácticamente ya nada más falta determinar la ganancia, ¿no? Entonces ya tienen la corriente y pues ya nada más es la ganancia y las impedancias. Y en eso nos quedamos para continuar el día de mañana con este tema de la amplificación, ¿ok? ¿Sí me escucharon, muchachos? Siguen llegando. ¿Sí me escucharon, muchachos? Sí, profe, entonces nos desconectamos o Sí, qué procede? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya. Entonces ya nos vemos el día de mañana. Ya nomás calculen la ganancia y mañana continuamos con esto. Nos vemos mañana. Sale, vale, profe, que descanse. Vamos, profe. Sí, nos vemos, Axel. Nos vemos, profe.